¿Cómo estáis? Hola a todas, hola a todos. Aquí me tenéis, Rayitox, una vez más, emitiendo en directo para todas y todos vosotros. Y hoy os vengo a hablar acerca de un premio que estoy organizando que va a tener forma de programa, concurso. Obviamente todo va a tener un poco las limitaciones. Primero, bueno, a ver, todo va a tener las limitaciones propias del formato en el que se va a realizar, que es en YouTube, y va a ser un directo. Os explico básicamente en qué va a consistir, pero mientras tanto, un segundito, que me coloque el chat, que me lo deje todo ya preparado, vale, para así poder ir viendo vuestros comentarios y todo lo demás. Bueno, básicamente de lo que se trata es de hacer una mezcla, pues lo que digo, entre concurso y programa en directo, donde las personas que quieran participar van a poder mostrar sus obras. Y lo que voy a tener más en cuenta a la hora de valorar este concurso, que ahora os explicaré un poco cómo va a funcionar, cuáles van a ser las bases, en fin, me he hecho aquí una chuleta que voy a tener que irla leyendo de vez en cuando, con todo lo que es el programa, para que veáis de qué va a ir. Yo creo que va a quedar fantástico, va a salir un pedazo de programa increíble y además va a permitir que muchas personas que os dedicáis a la creación podáis mostrar vuestro trabajo a toda la gente que sigue este canal, que no son pocas personas, y si quedáis clasificadas, ahora os explicaré cómo vamos a hacer el tema de las rondas y todo esto, pues podéis llegar a la final y si por lo que sea tienes la suerte de ser la ganadora o el ganador, va a haber un premio que va a ser de 100 euros que van a salir de mi bolsillo. Espero que me echéis un cable las personas que podáis con los superchats para poder financiarlo, porque ya os digo, todo esto, pensar que no estamos hablando de un programa de televisión, estamos hablando de algo que bueno, que se va a hacer con mucho cariño, que se va a hacer con muchas ganas, pero que o sea, lo estoy organizando yo, ¿vale? Entonces, respecto a lo que es el nombre, había muchos nombres que estaban ahí en el aire. Pensaba Art Fighter, que puede estar muy bien, me estáis hablando como que esa podría ser una buena idea, pero he pensado que igual es como demasiado combativo, tal. Otro, La Gran Obra, otro, Art Talent, pero al final me parece que está bien como ir sentando las bases para crear en España algo parecido al Turner Prize, solo que en modo un poco casero, do it yourself, y donde se valore realmente la originalidad y la creatividad. Entonces, os voy a leer un poco qué es lo que he escrito, lo cuales son las bases, y a medida que vayáis teniendo dudas, me las podéis ir comentando, ¿vale? Venga. Pues Premio Rayitox va a ser el título de este primer programa concurso de arte online que yo creo que se ha hecho en el mundo. O sea, hasta donde yo sé, igual me equivoco y si me equivoco que alguien me corrija, nadie ha hecho lo que se va a hacer ahora en este canal, que es un poco una locura, pero yo creo que no se ha hecho. O sea, ha habido programas, rollo reality shows, donde en Estados Unidos centrados en el arte, hay peleas de gallos, ahora, o sea, batallas de gallos, quiero decir. Ahora os enseñaré varios ejemplos para que las personas que no sepáis lo que es una batalla de gallos, que diréis, ¿de qué narices me está hablando? Pues sepáis de qué va. Y os pondré también una pequeña muestra de este programa que había en Estados Unidos que se llama Work of Art, que algún día quiero hacer un vídeo comentando o reaccionando a alguno de los programas que tenían. Bien, pues venga, os explico. Este primer programa concurso de arte online en YouTube es una convocatoria abierta para todas aquellas personas que se dediquen a cualquier disciplina dentro de las artes visuales. O sea, que me da igual que hagas escultura, instalación, pintura, dibujo, lo que, yo qué sé, performance, por supuesto, lo que queráis. Para participar, lo que tendríais que hacer es enviar una imagen con una obra que sea característica de vuestro trabajo, una imagen, y tenéis que enviármela, mira, os lo voy a dejar aquí en el chat, ¿vale? Os lo voy a poner aquí, mi dirección de correo es esta, os estoy escribiendo en el chat, ¿vale? A ver, un segundo.
Vale. Ok. Hostia, espera, lo he escrito mal. Espera un momento. Es Hotmail con una M, obviamente, pero bueno, por si acaso, no sea que alguien lo escriba mal. A ver. Es que este teclado va un poco raro, ¿eh? Venga, vale. Ahí tenéis mi dirección de correo. Y ahora os explico cuáles son los requisitos, cómo va a funcionar y todo esto. Bien, si queréis participar tenéis que enviarme a mi correo de rayitox@hotmail.com me tenéis que enviar una foto, ¿vale? Con una obra vuestra que sea representativa, vuestro nombre, por supuesto, vuestro email o datos de contacto. Y os cuento, hay varios, por cuestiones técnicas, hay varias cosas que son muy importantes para poder participar. O sea, me encantaría poder decir, va a poder participar el mundo entero, pero ojalá fuera así, pero no se va a poder porque vais a necesitar tener como mínimo pues acceso a internet, obviamente, una cámara, a ser posible un ordenador, unos cascos y más o menos que haya buena iluminación, porque el concurso se hará en directo y tendréis, ahora os explicaré, un tiempo para hacer vuestras obras y mientras lo estáis haciendo, las personas tienen que poder ver lo que estáis haciendo, ¿vale? O sea que necesitáis tener buena conexión a internet, Zoom, por supuesto, y eso, que lo que hagáis, las personas puedan verlo bien. Podéis pintar así, con un caballete, si vais a pintar o lo que sea, o en fin, pero la gente tiene que poder ver lo que hacéis. Entonces, Zoom, internet y bueno, sí que hay luz. Entonces, lo dicho, me enviáis a mi correo rayitox@hotmail una foto, vuestros datos y poco más. En un principio con eso ya bastaría. Entonces yo, el día 26 de junio, apuntároslo ya esto en la agenda, el 26 de junio a las 19 horas, haré un directo donde mostraré todas las obras recibidas y el público de ese directo seleccionará sus 8 obras favoritas. ¿Vale? Yo lo que haré en ese directo es colocar las fotos y sin que aparezca el nombre ni la procedencia de ninguna de las personas que han enviado las obras, porque no quiero que haya favoritismos o que haya, yo que sé, preferencias de género o de por cuestiones geográficas o lo que sea. Simplemente que se valore la obra. Luego, ¿qué más? Los autores de esas 8 obras seleccionadas, que seleccionará el público, o sea, acordaros, me enviáis vuestras obras, o sea, vuestras fotos de vuestra obra, el 26 a las 7 hacemos el directo. Yo mostraré las obras que se hayan enviado. Y todo el mundo dirá, pues yo, para mí, las mejores, las 8 que yo finalistas serían la 4, la 8, la 3, la 5 y la 9. Pues venga, pues se irá sumando cada persona a lo que ha votado y las que tengan más votos serán las que participarán en el concurso. Entonces, el concurso tendrá lugar el día 4 de julio y en ese concurso, ¿qué sucederá? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bien, en ese concurso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí sí que habrá un jurado compuesto por 5 personas. Todavía es sorpresa, tengo que acabar de atarlo, pero serán 5 personas solventes y que van a estar, bueno, y que ahora os contaré. Y lo que harán será valorar cada una de las piezas que hayan participado cuando estén, a ver, no. Lo que harán será que cuando esos 8 concursantes empiecen a participar, pues habrá que ir haciendo selecciones, pasaremos de 8 a 6, de 6 haremos otra ronda, se quedará en 4, de 4 se quedarán 2 y finalmente de entre esos 2 habrá una persona que será, perdón, habrá una persona que será la ganadora. La dinámica será del siguiente modo. Las personas que participen
tendrán 15 minutos para realizar una obra sobre una temática que les propondremos. Esto es muy dinámica de batalla de gallos. O sea, yo hablaré, por ejemplo, de, yo qué sé, maternidad o colonialismo, muerte, destrucción, guerra, amor, enamoramiento, no sé, cualquier tema. Entonces, las personas que hayan sido seleccionadas, que sean estas 8, tendrán 15 minutos para, en el formato que elijan, que será libre, realizar una obra sobre ese tema. Cuando acaben tendrán 10 minutos para explicar cada una en qué consiste la pieza que han hecho. O sea, qué es lo que les sugiere. En fin, tendrán que demostrar que son capaces de alguna manera, defender y dar la cara por su trabajo. Una vez que las 8 personas hayan hecho esto, las personas que sean el jurado puntuarán y comentarán cada una de las obras durante un tiempo límite, ¿vale? Pues igual estarán 5 o 10 minutos diciendo, mira, pues a mí esta obra no me acaba de gustar por esto, o me gusta por esto, tal. Con lo cual, las personas que participéis también tendréis un feedback de qué es lo que opina alguien que, bueno, que controla del tema y que puede daros ahí algún tipo de aporte y algún tipo de referencia para poder seguir evolucionando. Bien, pues esto lo haremos en 4 rondas. Los temas se irán cambiando durante esas 4 rondas y, atención a esto porque es muy importante, la o el artista que participen, cada ronda tendrán que ir cambiando de técnica. Es decir, si en tu primera ronda, cuando haya los 8, eliges hacer pintura, cuando luego pasemos a la siguiente ronda, pues igual tendrás que tener preparado un poco de barro y hacer una escultura sobre ese tema, o bien tendrás que hacer una performance, o bien tendrás que hacer un dibujo, o lo que sea. Pero tendrás que ir cambiando de formato, ¿vale? O sea, no va a ser todo el rato pintura o todo el rato escultura, sino que la persona que gane este premio tiene que tener la capacidad de ser polivalente, de poder abarcar diferentes medios. Bien, ¿qué más? Durante el concurso, vale, la persona que gane el concurso se llevará de premio 100 euros, que ya digo, los pondré yo de mi bolsillo, haré ahí una transferencia por PayPal o por Bizum o lo que sea, yo haré una transferencia. Y aparte, la persona que gane, pues la entrevistaré. Entonces, aparte de ganar dinero, pues bueno, pues tendrá una entrevista donde podrá explicar su trabajo, en qué consiste, por qué es lo que le llama la atención. En fin, ya haré yo las preguntas pertinentes a la persona que gane. ¿Qué más? El criterio que prevalecerá es la originalidad, la creatividad y la capacidad de poder argumentar y defender la obra realizada. Es decir, la persona que gane este premio no valdrá solo con que igual tenga la técnica, sino que sea capaz también de alguna manera convencernos de la valía de su trabajo. Porque en realidad en el mundo del arte yo creo que funciona un poco así. O sea, está muy bien que tengas una gran capacidad técnica, una gran capacidad creativa, pero luego tienes que saber argumentar el qué es lo que te lleva a hacer lo que sea. ¿Vale? A ver, os voy a leer, bueno, os voy a leer un poco el chat, a ver qué es lo que me estáis comentando. Deciros que esta idea de hacer este premio Rayitox se me ha ocurrido en gran parte a raíz de las conversaciones que tuve con Fernando Castro el otro día hablando sobre lo del MoMA, en el vídeo en el que hablaba acerca de las obras de arte conceptual, que si era tan fácil venderlas o no, que por cierto, todavía no he vendido ninguna de las obras de arte conceptual, he vendido todavía ninguna. O sea que tan fácil no es. Eso de, wow, uno hace una obra de Amparte, porque eso es lo que se vende, no sé qué, los cojones, eso no se vende. No, o sea, no se vende, o como mínimo no es tan fácil, ¿vale? Bueno, entonces, más cosas, más cosas, más cosas. Quería decir algo más. Bueno, vale, voy a leeros y luego si me viene ya lo comento. Vale, saludos Juan Fecit, que estás en Bogotá, Bob Starship, genial. Jaime Rodríguez, buenas tardes. Narval Taciturno, Julián Villamizar, Rincón, saludos también. Mónica GC, Yadira Noble, también saludos. Gerson Casas, Quetzal Aquino Valera. ¿Quieres participar? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Enviarme una foto
de una obra a mi correo rayitox@hotmail. Ahora luego lo anunciaré por Instagram. Pido también a todas las personas que os guste la idea y que queráis ayudarme a organizar este proyecto, que ya sabéis, ya os digo que yo normalmente funciona así, es como tengo ideas y pues trato de lanzarlas, pero que no hay toda una infraestructura detrás, no hay una gran plataforma, no hay nada. O sea que dependo en gran parte del apoyo de todas las personas que seguís el canal y que os apetece que estas ideas que a veces se me ocurren se lleven a cabo y se materialicen. O sea que nada, eso, ya sabéis lo que toca. Hay, echarme un cable porque si no yo solo va a ser una batalla titánica. Niño Lobo, KC, Hello, Bob Starship, me encantaría participar, espero, no se necesita Instagram o Facebook, jaja. Pues no, Instagram o Facebook en un principio no se necesitaría, lo único es eso, tener buena conexión y tener Zoom y hacer posible que tengas una habitación con luz donde puedas trabajar, si tienes que hacer algo con barro, pues que se pueda ver bien lo que se está haciendo, ¿no? Me encanta Work of Art, sí, yo también he visto algunos trozos, ahora os enseñaré algún trocito para que veáis un poco. Igual estaba el de Artist Portrait of the Year. Este no lo conozco. ¿Cuánto dinero es el primer premio? Bueno, ya he contestado. O sea, solo va a haber un premio porque no tengo pasta para pagar a todas las personas que queden semifinalistas o finalistas. Entonces, el que gane, pues serán 100 euros y la entrevista. Si hay alguien que me dice, oye, Ray, que yo, toma, te quiero hacer un ingreso para que el premio pueda ser más grande, pues bienvenido. Y si no, pues yo pongo el dinero en mi bolsillo y ya está. A ver, ¿qué más? Víctor de la Rosa Articrítica. Primer premio, un pasaje de ida y vuelta para España con todos los gastos por Rayitox. Me gusta, sí. Ya, ya. A mí también me encantaría, Víctor, poder echarte ahí un cable y poder ahí facilitártelo, pero ahora mismo no estoy tan bollante. Pidrosov, ya veo que está súper animado. Arte con la Baladón. Hola, saludos a todos. ¿Cómo estás? El premio es conceptual, jaja. Me gusta, me gusta. Vale, ¿cuáles son los premios? Ya lo he dicho. Sin dinero no me muevo, quiero mucho dinero, seré rico, puedes repetir las bases. Que joda, lo sé, pero para que quede claro. Bueno, pues eso. Pues ya lo has oído, ¿no? A ver, ¿qué más? 100 euros, amigos, es simbólico, por así decirlo. Sí, es algo simbólico, no es mucho dinero, pero bueno, es una manera de valorar. Si veo que este programa, concurso, va a más y que tiene éxito y que la gente, yo qué sé, pues eso, que tiene muchos likes cada vez que sale esto y que, no sé, en fin, que tiene audiencia y que la cosa funciona, pues lo que me gustaría es ir haciendo concursos similares en diferentes modalidades, ¿vale? Hacer cosas como más concretas. Pero bueno, por ahora vamos a empezar con este. A ver, ¿qué más? Si es un premio invisible, como están diciendo, yo participo, dice Michael Mendoza. Muchísimas gracias, Alfonso Arias, por ese super chat, te lo agradezco infinito. Excelente idea, puede ser el inicio de una especie de circuito alternativo. Esa es la idea, como intentar de alguna manera generar concursos o programas donde podamos valorar la originalidad desde, bueno, desde el prisma de la gente que sigue por un lado del canal a la hora de seleccionar quiénes van a ser los primeros participantes, los 8 primeros, y luego, ya os digo, sí que sería con un jurado, ¿vale? Más que nada porque estuve pensando hacerlo el que fuera siempre en función del público, pero tengo la sensación de que si fuera solamente en función del público, nos perderíamos las apreciaciones o las valoraciones que pudieran hacer las personas del jurado. Entonces yo creo que está bien que haya un jurado y que puedan decir por qué prefieren que quede como semifinalista tal y tal persona y qué es lo que les ha llamado la atención de sus obras, etc. Entonces, bueno, me parece que es mejor hacerlo de ese modo. Yo creo que será más enriquecedor, sobre todo desde la perspectiva de los participantes o las participantes. 100 y un beso, está muy bueno el concurso, qué bien. ¿Y qué temas para la obra? O sea, para lo que es la foto, para poder participar, tienes que elegir una foto de una obra que sea representativa de lo que haces. Si haces performance, pues una foto de performance. Si es una pintura, pues una pintura. Si es un dibujo, pues un dibujo, etc. Y ya está. A nivel de fechas, acordaros. Tendríamos hoy, que es la presentación, el día 26 de junio
a las 7 horas en España, que sería la selección de los que van a participar, y luego ya tendríamos lo que va a ser el concurso, el programa concurso, que va a ser el 4 de julio. 4 de julio, apuntároslo todo bien, ¿vale? El 4 de julio, el programa tengo previsto que dure unas 4, 5 horas. Va a ser prácticamente una maratón. Pero calcular eso, 4, 5 horas. Ay, perdón, 4, 5 horas. Dependerá un poco, ya sabéis que muchas veces el tiempo se va dilatando porque igual alguien necesita un poco más de tiempo para explicarse, o sobre todo las personas de jurado igual necesitan más tiempo para acabar de matizar o puntualizar el por qué han elegido una persona y no otra, o lo que sea. Entonces, esa es un poco la idea básica. Vamos a leer qué temas para la obra. Luego, lo que vendría a ser en el concurso, en cada una de las rondas habrá una temática que será sorpresa. O sea, yo, pues lo que os decía antes, la muerte, nacimiento, amor, inmigración, no sé, cada cual expresa ese tema a su manera, con su vocabulario, con su formato, pero también a la vez va a tener que tener capacidad de adaptarse a formatos distintos al suyo. O sea que las personas que participéis vais a tener que tener preparado todo un set para poder trabajar con diferentes disciplinas. Yo creo que va a estar muy bien de cara a las personas que participen, porque va a ser una plataforma para que muchísima gente conozca lo que están haciendo, y no va a ser el típico concurso donde de repente es como que tú envías la obra, hay un jurado y de repente ven quién ha ganado y ya está. No, no, aquí va a ser algo mucho más vivo, porque el público va a ser partícipe del por qué se seleccionan a unos y no a otros. Es decir, va a ser una mezcla casi de reality show, porque va a ser en directo, va a ser real. Lo único que no va a ser rodado en un lugar concreto, sino que cada cual desde su casa va a poder grabarlo y todo el tema, y hacerlo, pues eso, todo desde Zoom. Un saludo y disculpa, ¿puedes colocar nuevamente el correo? Grata idea para interactuar y aprender entre todos. Lo tienes, si miras en el chat, lo desplazas para arriba, lo encontrarás. Es el que hay más abajo, pero bueno, te hago un copy-paste. Igualmente, esto en la descripción de lo que es el vídeo, ahora en un rato, una vez que haya sido colgado, lo volveré a colgar y pondré todos los datos para que cuando alguien necesite ver cualquier cosa, que estén ahí las bases y que podáis tenerlo más o menos claro. Pero ahora, sobre todo, lo que me apetecía era ver cuál es el feedback tanto de las personas que sois miembros del canal o miembros del canal, que veo que estáis por aquí, pues eso, Michael, que eres miembro también, Yadira o Mónica o Jaime Rodríguez también, que sois miembros, pues me interesa mucho también vuestra opinión, por supuesto, al igual que la de todo el mundo, y me gustaría saber qué os parece el concurso, si, no sé, si hay alguna cosa que digáis, pues yo creo que igual estaría bien hacer esto o lo otro. Más o menos las bases creo que ya están bastante claras, o sea que poco espacio hay para poder moverlo, pero bueno, igual se puede enriquecer, o igual se os ocurre alguna idea que a mí se me haya pasado por alto y que podría estar bien. Michael Mendoza, por ejemplo, hace una pregunta que me parece muy buena. Dice, ¿cuántas disciplinas hay que practicar para poder participar? O sea, vamos a ver, va a haber al principio donde habrían 8 personas. O sea, cuando envías la foto para acceder a la selección, para que puedas participar, pues en un principio de entrada tienes que enviar aquello con lo que te suelas expresar normalmente, o con lo que estés más cómoda o más cómodo. Si es pintura, pues envías una foto de un cuadro tuyo. Os aconsejo, por supuesto, que os trabajéis la fotografía, que se vea de buena calidad y que realmente sea más o menos representativa de lo que hacéis, ¿vale? O que sea lo que para vosotras o vosotros es lo mejor que podéis aportar, ¿vale? Pero luego va a haber la semifinal, o sea, sería de los 8 pasaremos a 4, perdón, de 8 pasaremos a 6, de 6 a 4, de 4 a 2, o sea que como mínimo
porque luego ya de 2 a 1, bueno, sí, pues 4 disciplinas. Serían 4 disciplinas las que tendrías que dominar. Entonces, yo qué sé, si por ejemplo lo tuyo es más el tema gráfico, pues puedes hacer pintura, puedes hacer dibujo, pero luego habrá otras 2 que igual serán disciplinas que igual en un principio te cuesten más. Si es escultura, pues ya os digo, preparáis un bloque de barro y ahí con el barro pues hacéis la pieza que veáis. Yo quizá os diría que para empezar tratéis de hacer la disciplina con la que estéis más cómodas o más cómodos, pero bueno, eso ya es una cosa de cada cual. Igual decís, no, me arriesgo primero con haciendo una escultura, que es lo que peor se me da, y luego trabajaré mi punto fuerte, que es la pintura, que lo dejaré para el final. Eso ya es cuestión de estrategia de cada cual. Y me parece muy interesante este tipo de reality concurso porque vais a tener que pensar muy bien estrategias a la hora de cómo lo vendéis, qué obras vais a, o sea, qué obras vais a realizar primero y con qué disciplina y todo eso. Y luego me parece muy interesante también el que tengáis en cuenta que la palabra clave, al menos desde mi perspectiva, sería originalidad. O sea, las obras que participen, o sea, van a tener que intentar todo el rato con romperse el seso para ver qué pueden hacer que sorprenda al público y que realmente deje a todo el mundo con la mente así, wow, abierta, ¿no? Las personas que participéis, las 8 personas que quedéis al principio como finalistas para participar en el programa, también estaría bien quizá publicar vuestras redes sociales y todo eso. Entonces, ya que estamos, cuando me enviéis vuestra foto y vuestro dato de contacto, enviarme también vuestras redes sociales para que yo, en caso de que quedéis finalistas, pueda ponerlas y que todo el mundo pueda ver también vuestro trabajo, ya sea en Instagram, en Facebook o lo que sea. María Clever, muchísimas gracias por esos $5, te lo agradezco muchísimo. A ver, ¿qué más? José Carlos Orihuela decía, entendí, tranqui, que todos los concursos siempre empiezan tranqui y van tomando impulso con el tiempo. Igual podría, por ejemplo, indicar las disciplinas que vas a usar, así uno sabe si le conviene o no. Es que ya digo, las disciplinas, en un principio no quiero limitarme, porque igual hay alguien que dice, mira, voy a hacer una instalación y en el espacio en el que tiene para hacer el directo, pues monta de repente una instalación y nos deja a todas las personas boquiabiertos, porque es una disciplina que igual de entrada se vería como difícil de llevar a cabo, pero esa persona pues la lleva a cabo. Entonces, me parece que puede ser muy interesante. A ver, ¿qué más? Bueno, pues eso, las disciplinas libres. Dice José Carlos Orihuela, digo para poner las rondas y cada disciplina por ronda para que sea más equitativo y parejo. Em, lo había pensado en un principio hacerlo así, pero había un inconveniente. Ya os digo, es que le he dado vueltas a esto, aunque yo muchas veces tenga tendencia a trabajar así como a golpe de impulsos, pero en este caso he tratado de pensarlo, lo he estado hablando, lo he estado comentando con más personas y había un problema y es que si yo, por ejemplo, digo que la primera ronda va a ser de pintura y hay alguien que de pintura no controla nada, es como que ya le estás quitando la oportunidad a que muestre su mejor talento al principio. Entonces yo creo que lo mejor es que cada cual elija cuál de las 4 disciplinas es con la que quiere trabajar y que elija en qué momento va a jugar con una baza o con otra. Michael Mendoza, por ejemplo, dice, vale, el Pero Reggae dice, ¿qué ganan? ¿O no funciona así? Bueno, sí, yo lo he comentado antes, son 100 euros y una entrevista, aparte de poder aparecer, en el caso de que quede clasificado, en la lista de personas clasificadas y aparecería ahí también sus redes sociales, con lo cual supongo que es un tipo de promoción. A ver, ¿qué más? Yo solo hago pintura, dibujo y escultura. ¿Se puede perrear? Bueno, pues tendrías que buscar, pues por ejemplo, si haces pintura, dibujo y escultura, pues busca otro formato con el que puedas trabajar y que puedas ahí mostrarlo. Entonces, perrear, no sé, si quieres considerarlo eso como performance, bueno.
luego tendrás que validar, o sea, tendrás que defenderlo, el por qué has elegido el PRA. Entonces, y tendrás que explicarlo delante de toda la audiencia, pues tal. Si consideras perrear como una performance, por ejemplo, pues ya lo tienes. ¿Tiene temática o pueden hacer cualquier cosa? Repito, o sea, habrá 4 temas en cada una de las rondas que se hagan y serán temas que yo iré proponiendo al azar. No quiero proponerlos de antemano para que nadie vaya con la idea de alguna manera preconcebida. La gracia es que tenga capacidad de improvisar en 15 minutos una obra y que luego pueda también argumentar esa obra. A ver, Leonel Alcaraz, ¿me interesa participar? Pues bienvenido, ya sabes. Envías tu foto, tu mejor obra, rayitox@hotmail y ya está. Pauros, ¿la creación de cada obra será en directo? Sí, la creación de cada obra será en directo. Por ejemplo, si se dibujara en digital, ¿podría compartir pantalla? Si fuera una pintura, ¿debería pintar frente a la webcam? Digo porque si no, sería fácil manipular. Pues la idea sería, si es pintura, tendrías que pintar delante de todos y de todas y luego mostrarlo pues lo mejor posible delante de la pantalla. En el caso de hacer pintura digital, es una buena pregunta que es es algo que puedo encontrarme con ello. Entonces, en ese caso se puede hacer en un momento dado la obra, se puede hacer una pintura digital y se puede conectar, compartir pantalla y hacerlo así, no habría ningún problema. O sea, otras personas igual estarían haciendo pintura y estarían pintando en directo, tú conectas la webcam, compartes la pantalla en tu apartado y lo haces ahí en directo. No habría ningún problema. En un principio estaría todo bien. ¿Vale? O sea que por ahora, no sé si hay alguna duda más, hay algo más que queráis comentar. Mientras tanto, os voy a enseñar así muy rápido. A ver, espero no tener problemas con el micro como la última vez con Mart, que hubo problemas con el micrófono. Si hay problemas, me lo avisáis enseguida para así o bien parar y trato de mostrarlo sin volumen, ¿vale? Vale, os voy a hacer aquí compartir pantalla y os voy a enseñar para que habrá mucha gente que ya sepáis de qué se trata, ¿vale? Una batalla de gallos, pero por si no lo sabéis, pues os voy a enseñar lo que es una batalla de gallos, que bueno, hay que, a ver, lo digo simplemente, lo de batalla de gallos, usarlo como referente, es simplemente, pues yo qué sé, para que tengáis una idea de cuáles han sido mis influencias a la hora de proponer este programa. Pero no se va a parecer en nada a una batalla de gallos, o sea, no va a ser Peña así defendiendo su obra, ni nada de eso, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, a mí es como una inspiración, ¿vale? A la hora de preparar el programa. Os voy a enseñar un poco una batalla de gallos para que veáis cómo funciona. Esperar, que no sé si le daba a compartir sonido. Esperar un segundo, ¿eh? Un momento. A ver, compartir pantalla. Vale, sí, compartir sonido. Estaba bien. Vale, os lo enseño un momentito para que veáis. Un ejemplo, pues eso. Hay un jurado. Esto vendría a ser algo, ya os digo, más o menos en la línea, solo que no estamos hablando de cantar, no va a ser este tono bélico de no hay nadie queriendo matar a nadie, ni nada de eso. Simplemente cada cual hace sus obras y luego se comentan y se valoran. Pero bueno, como referente, Vale, esto es una batalla de gallos, ¿ok? Y luego el otro programa del que os hablaba es este, donde igual más adelante, si este programa que quiero hacer ahora veo que funciona, igual más adelante podemos hacer algo ya mucho más currado, como más trabajado así no sé, en un sitio fijo y hacer algo como, no sé, que sea como más interesante desde la puesta en escena, desde el punto de vista de la puesta en escena. Este, por ejemplo, es uno de los del jurado, que es bueno, este hombre tiene una pequeña casa de subastas y aquí tenéis un poco, pues eso, la explicación, soy súper mega guay. Aquí los artistas hablando de a mí, me interesa mucho Warhol, me encanta Basquiat. Para mí el arte es más de lo más. Bueno, aquí están preparando sus obras, ¿no? Y luego, pues eso, tienen el momento de preparación de la obra, ¿vale? Les dan un tiempo limitado
Voy a quitar el volumen y así no me quito líos. Tiene un tiempo limitado y luego, pues delante del jurado, esto ahora están aquí comentando, ¿ves? Aquí se les acaba el tiempo. Cuando han acabado, delante del jurado tienen que explicar qué es lo que han hecho, por qué lo han hecho, por qué han elegido tal o cual material, bueno, en fin, explicar un poco lo que es la obra delante del jurado. Si, ya os digo, si veo que este programa funciona, más adelante, otra cosa que también me parece que estaría muy bien sería el que las personas que ganen o que queden finalistas puedan participar de una exposición colectiva en algún espacio que se nos cediera para los concursantes, ¿sabéis? Eso ya sería brutal. Decir, venga, las personas que habéis quedado semifinalistas vais a tener una exposición en la galería tal, en tal lugar o lo que sea. ¿Vale? A ver, vamos a ver más, más preguntas. A ver qué más cosas me preguntáis. Se evaluarán solo esos dos criterios, creatividad y originalidad. O sea, van a ser criterios muy importantes. Creo que al margen de esos dos criterios que van a ser muy importantes, estará también como dato importante y más teniendo en cuenta el formato que va a ser audiovisual, donde la gente os va a estar viendo cómo hacéis la pieza, verá vuestra capacidad a la hora de crear una obra. Luego vais a tener que tener esa capacidad de estar delante de la cámara y decir, bueno, he hecho esto por este u otro motivo, me gusta este material por esto o lo que sea. Y vais a tener 10 minutos, con lo cual vais a tener que sintetizar explicando el por qué habéis hecho esa obra de ese modo y no de otro. ¿Podría repetir la fecha que tenemos para enviar la foto? Pues sería desde ya mismo hasta el día 25, como muy tarde, hasta el 25 de junio. Estamos ahora a 16, o sea que ya sabéis, tenéis 9 días para enviar esa foto. Os sugiero que os preparéis una buena foto de una obra que realmente sea impactante. Dato importante, y esto no lo he dicho al inicio y creo que tendría que haberlo remarcado. Las obras que se realicen o que enviéis ahora en las fotos tienen que cumplir con los criterios de YouTube en cuanto a lo que es la censura. Es decir, si me enviáis una foto que pueda tener un contenido sexual, desnudos, pornográficos o polémicos en plan, yo qué sé, alguien clavándole un cuchillo a otra persona en el cuello. Todo este tipo de imágenes, YouTube las censura. I'm sorry, yo no hago esas leyes, yo creo que yo sería bastante más laxo, pero tenemos que adaptarnos al formato que va a ser YouTube. Entonces, si queréis participar y queréis pasar la criba del público, antes tendréis que pasar mi pequeña criba, que no va a ser nada más que la de que si alguien envía una foto que cuando yo la publique junto con las otras va a suponer que ese vídeo igual YouTube lo censura y que se va todo a la mierda, pues obviamente yo no voy ni siquiera a tomarme el riesgo de publicar una foto que pueda generar este tipo de problemas, porque es que ya no solamente me va a cagar a mí, va a cagar a toda la gente que quiere participar. Entonces, ser cuidadosas, ser cuidadosos con este tipo de temas, porque si no, nos vamos a ver sujetos a la censura. Esto, si le tiramos un programa de televisión, pasaría lo mismo. Es decir, cualquier medio audiovisual que lo vaya a ver mucha gente va a tener que pasar por ese filtro, que ya os digo, no lo impongo yo, lo impone el formato de YouTube. A ver, ¿qué más? ¿A dónde se envía la foto? Lo he dicho ya varias veces, pero bueno, vale. A ver, vamos a ver. Voy a leer todos los comentarios, voy a tratar de ir resolviendo vuestras dudas. Podría repetir la fecha que tenemos para enviar la foto. Fecha tope, 25 de junio. Si el 25 de junio no está aquí, no podréis participar.
A ver, ¿qué más? Porque yo aparte tengo que seleccionar vuestras fotos y con Photoshop hacer ahí un montaje para que todo el mundo luego pueda ver todas las fotos. Todas deberán tener un número para que la gente diga, pues a mí me gusta el número tal, 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 tal y tal. Y que el público seleccione 8 piezas. ¿Vale? A ver, ¿qué más? Christopher Murciarty dice, me parece muy bien, pero me perdí el inicio y no sé la base. Ayúdame, Chave, por favor. Tienes el vídeo, luego puedes verlo. Este vídeo no lo voy a borrar, o sea, puedes verlo desde el principio, ahí estará todo. No obstante, ya digo que las bases las voy a dejar escritas en la descripción de este vídeo, ¿vale? O sea que no os preocupéis por eso. ¿Viste el concurso de Historia Channel del desafío sobre fuego? Ellos proponen una pieza de forja y te dan un tiempo en días para armar la obra. Y el proceso se graba. ¿Eso no haría más rica la obra? El tema es que tiene que ser algo donde podamos ver in situ cómo se realiza la pieza y entonces, si alguien la prepara, igual es una pieza que la preparó hace un año y nos la cuela como que es actual y que es de ahora. Este va a ser un concurso que va a ser real, o sea, va a ser en directo y las obras se tienen que hacer en directo. Entonces tenemos que valorar esa capacidad de crear una obra en poco tiempo, o sea, con esos recursos que vas a tener, con ese límite de tiempo, vas a tener que ser capaz de hacer una obra y poder, ya digo, argumentarla. A ver, María Inés Vargas, hey, los 60 y tantos que estamos acá en estos momentos, a levantar el pulgar, con cariño lo digo, pues te lo agradezco, María Inés, que lo propongas. Si queréis echarme un cable con este vídeo y queréis apoyar este tipo de ideas, iniciativas que tengo a veces, pues demostrármelo. Pues poner ahí un buen pulgar para arriba, un buen like, que no os cuesta nada, es gratis. Todas las personas que queráis ir enviando superchats, pues se agradecen. Ya os digo, este programa, concurso, lo voy a costear de mi bolsillo. Entonces, todos los superchats que podáis hacer, por supuesto, van a ser más que bienvenidos, ya que será una manera de ayudarme a que el peso del coste económico no recaiga solo sobre mí, sino que haya otras personas que digan, venga, va, yo pongo 1 euro, yo pongo 5, yo pongo 10, yo pongo 20, los que sea. Pues se agradece un montón, porque yo un día, si queréis, os enseño mi casa. Os aseguro que vivo una vida muy humilde. O sea, que nadie se piense que yo, venga, va, 100 euros. No, para mí, o sea, 100 euros es dinero. Ya sé que habrá gente que dirá, wow, en el concurso normalmente dan 5.000 o 10.000 o 500. Bueno, pues yo empiezo con 100. Pues si veo que puedo más en futuros concursos, pues igual lo haré con más dinero y trataré de ir mejorando poco a poco. Pero este va a ser el primer concurso piloto. Y ya os digo, me parece que es el primer programa, concurso online de arte. O sea, que va a ser como un reality show en YouTube de arte, donde va a ser concurso, pero a la vez programa. O sea, eso hasta ahora no se ha hecho, que yo sepa, en ningún canal. O sea, vamos a hacer algo por primera vez. Y las primeras veces es guay porque es original, es muy divertido, pero a la vez va sin red. Entonces, bueno, esperemos que salga todo bien y que no haya muchas cagadas y que todo el mundo esté contento, sobre todo, y que nos lo pasemos bien. Porque esto de lo que se trata es de que aprendamos, que podamos disfrutar de ver a otras personas cómo crean y cómo hacen ahí piezas increíbles, magníficas, y sobre todo que nos lo pasemos bien y que podamos disfrutar de algo que nos gusta, como es el arte, ¿no? Entonces, bueno, al menos esa es mi idea. Luego ya, si conseguimos que encima las obras que envíen los participantes o las participantes sean increíbles y nos hagan a todos ahí volarnos la cabeza, pues ya triplemente ideal, o sea, genial. Anisley Lago, muchísimas gracias por esos 10 dólares. A ver, ¿qué más dudas hay? Vale, ¿a dónde se envía la foto? Ya lo he dicho, rayitox@hotmail, pero no os preocupéis porque aparecerá en la descripción. Igual en el superchat, si subís hacia arriba, lo encontraréis. Arte con la baladón. ¿Vas a hablar de esto el viernes con los sofistas en el canal de Rafa? Pues yo sí, no tengo inconveniente, no sé, es el canal de Rafa, tampoco quiero, no sé, él ha propuesto un tema que me parece muy interesante, que es en qué momento se inició lo que podríamos considerar como
arte contemporáneo. Creo que es un tema bastante interesante. Yo no sé si voy a poder aportar mucho, haré lo que pueda, pero creo que va a ser un debate muy enriquecedor y aparte a mí me encanta participar en el canal de Rafael López Borrego, que es alguien aquí, como ya sabéis, quiero un montonazo y le valoro y bueno, en fin, aprecio que siempre me apoya y es alguien, bueno, le tengo cariño. A ver, ¿qué más? O sea que no os olvidéis que este viernes 18, que no se me olvide ya que sale el tema, va a haber debate en el canal de Rafael López Borrego. Y si él me lo permite y le parece bien, yo os comento muy rápidamente, también ahí lo comentaré de pasada, muy brevemente, y ya está. O sea que la respuesta es esa. Si a Rafa le parece bien, yo encantadísimo de comentarlo el viernes. Estaría bien que escribieras todas las bases en la descripción. Ya lo he comentado repetidas veces que lo voy a hacer, o sea que no te preocupes, César. Que ahora, tal cual acabo el vídeo, bla, 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 os lo voy a dejar allí todo. Dónde tenéis que enviar el correo, cómo funcionará, cuál va a ser el premio, todo tal. A ver, ¿qué más? Yadira Noble, me parece genial la idea, qué bien, pues me encanta. Dice, igual podría sugerir otro más adelante sobre proyectos artísticos culturales. ¿Vale? Si quieres, Yadira, como veo que eres miembro del canal, me puedes enviar en el donde está el vídeo que he publicado ahora, que es solo para miembros, en el que os hablaba de mis sentimientos y hablaba de varias cosas para los miembros del canal. Allí, si quieres, también hay un chat, puedes dejar allí tus comentarios o si no, también puedes hacerlo por email, me lo puedes enviar por privado o si no en mi Instagram, que ya sabéis que es @rayitox con 2 Ls. Bueno, lo tenéis escrito aquí. Rayitos. Venga, guay. Pues o sea que perfecto. Si quieres, Yadira, pásame cualquier idea y lo comentamos. A ver, Marcos Sánchez, los premios Montgomery Barnes a lo mejor de la excelencia. Sí, me gusta mucho el señor Barnes. El ganador podrá salir a cenar un plato de pasta con el mismísimo Fernando Castro. Bueno, eso tendría que hablarlo con Fernando Castro, con el cual todavía no he tenido ocasión de hablar de esto. O sea que, no sé, habría que hablarlo con él. Alfonso Arias, genial, Rayitos. Creo que tú solo has hecho más por el arte que mucha gente con muchos libros. Wow, bueno, gracias, tremendo piropo. Y no sé si es merecido, pero igualmente a mí me sienta bien que me apoyen. O sea que muchas gracias. Te lo agradezco, Alfonso. Bueno, pues yo creo que, no sé si tenéis alguna duda más, alguna cosa que queráis comentar ahora, decírmela ahora. Y si no, ya nos veremos mañana. Más cosas así que tenga. A ver, dejadme ver si hay alguna cosa que tenía ahí que tenía ahí pendiente o que quería comentaros. Bueno, yo creo que en un principio eso sería todo. Yo ahora lo que tengo que hacer es ponerme a trabajar porque tengo que preparar eso, todo el texto. En breve voy a tener que empezar a ir recibiendo todo vuestro material, que espero que sea en breve. Os explicaré lo que tenéis que poner para enviarlo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que con eso ya está todo. No quiero hacer un vídeo demasiado largo tampoco. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí siempre apoyando este canal. Voy a en breve hacer un story en Instagram donde voy a explicarlo también muy brevemente. Le enviaré a la gente a que vean este vídeo. Recordaros también, para todas aquellas personas que queráis aparecer en el chat de manera destacada, que se vea vuestro nombre resaltado, que queráis a la vez apoyar este canal con una pequeña aportación mensual, que igual puede ser de 1,99 euros, cada cual luego haga sus cálculos en su moneda, pero al menos, no sé, no es una cantidad que sea muy desorbitada. Si hacéis eso, tenéis derecho a tener el canal, vuestro nombre resaltado, y luego aparte tenéis también acceso a vídeos que estoy haciendo para las personas que estáis apoyando el canal. O sea, como deferencia para todas aquellas personas que están ahí poniendo su granito de arena mes tras mes, ni que sea 1 euro, pero que es algo que a mí me permite hacer mis cálculos a la hora de programarme y poder ver hasta dónde puedo gastar o no gastar en proyectos como por ejemplo este, pues me gusta, pues eso, premiarlo, ya sea, depende de lo que queráis aportar cada mes, o bien con lo del tema del aparecer resaltado en el chat, que es lo más básico, y que podáis ver estos vídeos
privados, solamente para los miembros del canal, pero luego las personas que aportáis más tenéis derecho a obras originales, firmadas, dedicadas para cada una y cada uno de vosotros, una vez pasados 12 meses, porque si no hay truco. Te apuntas, haces 5 euros durante un mes el nivel 3 y dices, yo ahí te envío la postal y luego, no, tienes que estar 12 meses apoyando ahí, al pie del cañón. Entonces, te envío la obra original, firmada, dedicada y todo lo que quieras, pero 12 meses. Bueno, nada, eso. Si queréis hacerlo y queréis echar un cable con esta opción, que es la de ser miembros del canal, pues ya sabéis. Tenéis que ir debajo del vídeo que estáis viendo ahora mismo. Hay un sitio donde pone unirme. Le dais ahí y automáticamente os lo explicará todo de manera detallada. Bueno, va, no me enrollo más. Gracias por estar ahí, ya sabéis. Darle al like si queréis apoyar este vídeo. Compartirlo. En este caso es más importante que nunca. En Facebook. Enviarlo por WhatsApp. Enviarlo por, no sé, en vuestras redes sociales. Tratar de que llegue a foros de debate, por ejemplo, foros relacionados con arte contemporáneo en Facebook. Pues estaría muy bien que vieran este vídeo porque llegará a otras personas que igual no conocen el canal y que en un momento dado pueden estar interesadas. Y por último, si no os habéis suscrito al canal, suscribiros, que no os cuesta nada. Y no os preocupéis que no os va a machacar mucho YouTube con notificaciones porque yo creo que me las envía cuando le da la gana. O sea que no vais a perder nada. Pero a mí me apoya el de repente sentir que tengo 5 millones ya de suscriptores. Pues ese tipo de cosas, pues a mí me dan ánimo. Porque digo, ostras, cuánta gente ya respaldando el canal. Pues venga, guay, ¿no? Para adelante. O sea que ya sabéis, darle el botón de suscribiros, que ya digo, no cuesta nada y anima un montonazo. Venga, nos vemos en próximos vídeos. Mañana tengo uno con Nahuel sobre la productividad en el arte. Creo que puede estar bien, creo que puede servir de ayuda a mucha gente. El viernes, vídeo en el canal de Rafael López Borrego, no os olvidéis. Y nada, en breve iré haciendo más vídeos, iré contando más cosas. Si van surgiendo dudas, os las iré aclarando. Pero por ahora ya empezamos para que todo el mundo se ponga las pilas y que vayáis enviando vuestra foto a mi dirección de correo. Venga, un fuerte abrazo, nos vemos.